Ay, bueno, pues el día de hoy vamos a ver la lección número 7. Se trata acerca de diligencia, ¿no? ¿Cuáles son las características de diligencia? Y ahí nos pedía que investigáramos un poquito el significado de esa palabra. ¿Qué significa ser diligente? Y quiero que me compartan qué es lo que ustedes encontraron, cuál fue la definición a la que llegaron. ¿Quién quiere compartir? Yo lo que contesté, Okay. Diligente, yo lo considero ser cuidadoso, esforzado en ser diligente o constante. Constante. Así puse yo. Muy bien. Todas esas palabras tienen mucho que ver. Son sinónimos o hacen referencia a una persona que es diligente, ¿no? Gracias, Marta. ¿Alguien más nos quiere compartir? Yo puse prontitud, agilidad, competencia en la acción. Ok, sí, mucho que ver. ¿Alguien más nos quiere compartir? Alice, ¿qué encontraste tú? Mira, yo te voy a ser franca, no leí muy bien esto, pero pues la respuesta que da en la Biblia pues es un diligente, pues que enriquece muchas cosas para él, para el que es diligente, sí, enriquecer y pues hacer muchas cosas para bien. Okay. Pues sí, es un fruto, ¿no? La diligencia trae como fruto el enriquecer, pero no tiene que ver siempre con lo material, sino en todo aspecto de la vida, ¿no? Una persona que es diligente se enriquece pues en todo aspecto De todas maneras, de su vida, ¿no? Bueno. Yo busqué, como dice, busqué en un diccionario secular, por lo que dice yo, y dice trámite o gestión generalmente administrativo, que tiene que realizar para resolver un asunto. O sea, es algo que tenemos que hacer para ver el resultado de algo. ¿Sí? Tenemos que actuar. Para ver un resultado tenemos que actuar, tenemos que hacer, esforzarnos, ser constantes, ¿no? Bueno, pues yo ahí estuve buscando y pues sí tiene mucho que ver con todo lo que dijeron. Dice, una persona que es diligente pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o de un trabajo. Y me fui ahí a investigar un poquito, no sé en el origen de qué idioma, yo me imagino que ha de haber sido como o latín o no sé, pero dicen que en la etimología de la palabra proviene de diligence o diligentis, y me gustó mucho esto porque dice que es el que ama especialmente, el que atiende con amor y celo algo o a alguien. Habla de una dedicación, compasión, con cuidado. Y ser una persona diligente es una persona que es intencional. No es que se le cruzó, se tropezó con algo y lo hace. No, una persona que es diligente es una persona que es intencional en empezar una obra y permanecer hasta que la termina, ¿no? Y no, yo todavía fui criada en la vieja escuela, la de todas ustedes. Mi mamá es muy así, ¿no? Y ella siempre nos decía que lo que se empieza, se termina. ¿No es algo muy de las mamás? Sí. ¿No? Y es del Señor. Lo podemos ver ahora en su palabra, que es un principio bíblico, que lo que uno empieza, uno lo tiene que terminar, ¿no? Una vez Suriel compró un libro y dijo, es que no me gusta. No me acuerdo si fue Liel o Suriel, y le dije, sí, pero o sea, una persona que es diligente, o sea, va a tomar el libro, ok, no te gustó, no lo vas a volver a leer en toda tu vida, pero si ya lo empezaste, tienes que terminar, ¿no? Es una persona intencional, pensar en esas palabras, que es cuidado, lo hace con cuidado, que implica amor. Eso me llamó mucho la atención, que una persona diligente implica que muestra amor en lo que hace, es dedicada, es eficaz, es intencional. Hay otra palabra que mencionaste que
también me gustó. Esforzada. Es esforzada, ¿no? Entonces, pensando en toda esta definición que ya enriquecimos con lo que comentamos cada una, ¿no? En el hecho que lleva a una acción que tiene que ver con la intencionalidad. Pensando en todo esto, ahora sí vamos a entrar a los versículos del estudio y vamos a ir ahí comentándolos un poquito en los diferentes puntos. Y primero vamos a ir ahí, vamos a empezar a leer de Gaby hacia Marta, hacia allá, uno de los puntos del estudio de cada quien, ¿sí? A Gaby le toca Proverbios 10:4, a Martita le toca Proverbios 12:24, a Mari le toca Proverbios 13:4 y así, ¿sí? Lupita, Proverbios 21:5, por favor. Sefi, Proverbios 27:23 y el 23:27. ¿Me faltó 23:27 o lo puse? Es al último, 27. Son los versículos del 23 hasta el 27. Nos quedaríamos ahí, Sefi, contigo. Proverbios desde el 23 hasta el 27. Sí, entonces empezamos. Gaby, por favor, con voz fuerte. Proverbios 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces ahí, que dice que la mano del diligente enriquece, ¿no? Que es lo que decía. Del negligente empobrece. Es lo que ahí nos decía Adis, ¿no? Y vamos, las invito a que vayamos ahí a segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3 y vamos a leer ahí algunos versículos. Los versículos a partir del 6 se los voy a leer. 6 qué. Segunda de Tesalonicenses 3, los versículos del 6 hasta el 15. Déjenme, me pongo los libros, no voy a ver. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Aquí está Pablo escribiéndole a los tesalonicenses su segunda carta para ellos y les dice, ya terminando la carta, les dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, ni trabajamos, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Qué fuerte pasaje, ¿no? Y Pablo no se anda por las ramas de decir, ay, hermano, pues es que si usted se siente bien, si usted pues tiene el trabajo que le agrada, quiere trabajar, si llena sus expectativas, no, acá en el versículo dice sí, en el versículo 10 dice, y el que no trabaja, el que no quiere trabajar, no es el que no trabaja, es el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces acá hace la comparación con Proverbios 10:4, que dice que el diligente enriquece. Pero no es que se haga rico, no es que si yo soy diligente un día voy a andar en un carro
y tener una casísima decorada como de revista y voy a vestir las mejores ropas de marca porque voy a tener mucho dinero. Así será. La Biblia nos dice más bien que con sustento y abrigo, esa es la promesa que el Señor Jesús nos hace como sus hijos. Dice que mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? Y nuestro contentamiento no recae en las riquezas, recae en la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre, con Cristo, con Dios por medio de Cristo, ¿no? Pero sí nos manda a ser diligentes. Me gusta acá como dice en el versículo 12, dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, dice, sosegadamente, o sea, dedicadamente, intencionalmente, cuidadosamente, diligentemente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ser diligente. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? Nosotras somos mujeres. Tal vez no todas hemos tenido la oportunidad de trabajar fuera del hogar, ¿no? Pero Dios nos dio un trabajo dentro de nuestro hogar en el cual también tenemos que ser diligentes, ¿no? El otro día, yo soy muy negligente, porque hay cosas que no me gusta hacer. Se descosió el ruedo de mi edredón y ya lo había lavado no sé cuántas veces. Y traigo desde hace tiempo esta lección en la mente y digo, ay, ya no lo puedo volver a poner así. Y es como el bies de todo el edredón así. Pero era un pedacito así, pero pues lo pones y pues se ve, ¿verdad?, que cuelga el bies del edredón. Es parte de la diligencia que el Señor pide de mí, ¿no? Porque yo no es parte del trabajo que el Señor me encargó a mí como ama de casa, como la ayuda que mi esposo necesita dentro del hogar. Lo que yo puedo ser cuidadosa de ello, ¿no? Y como Pablo lo ve a tal punto, dice que entonces que si no quieres, no habla del que no puede, del que no quiere, ¿no? Entonces dice, el negligente empobrece, pero la mano del diligente hace que todo sea fructífero. No que enriquezcas y que se llenen de riquezas o de bienes, sino que lo que tienes es fructífero, se me fue la palabra, o sea, te reditúa, te alcanza, ¿no? O sea, la forma en la que vivas o lo que tengas, si somos diligentes y lo ponemos en las manos del Señor, eso va a rendir. No es que nos llenemos de muchas cosas. Entonces, me gustó mucho la comparación de Proverbios. O sea, este pasaje yo creo que es apropiado para cada uno de los puntos que estamos tocando, no solamente con el de que el diligente enriquece, porque a veces en estos tiempos también tenemos la mentalidad de la prosperidad, ¿no? De que si yo le doy a Dios, Él me va a redituar más, o sea, como si fuera Dios una bolsa de valores, donde yo meto y se acrecenta, ¿no? Pero él no promete eso. Su palabra no dice eso. La palabra de Dios nos lleva una y otra vez a tener contentamiento con lo que Él nos da y ser diligentes en cuidar lo que Él nos da, que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, punto número 1, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Entendió algo más? ¿No? Entonces pasamos al segundo punto. El diligente puede ascender a posiciones de liderazgo. Por favor, Martita. El 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Dice que la mano del diligente de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Sí, les voy a leer un versículo ahí en Primera de Reyes 11:28. Está ahí el reinado ya de Salomón, después de que ya murió David. Y Salomón ya está en sus últimos años. Si leemos ahí desde el versículo 1,
Dice, pero el rey Salomón, dice, amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, a las Eteas. Bueno, a este hombre le encantaba tener muchas mujeres y de muchas culturas, ¿no? Pero la instrucción del Señor fue otra. Entonces ya en estos últimos, todo el capítulo podemos ver que dicen que el amor de Salomón por estas mujeres, ¿qué hizo? Lo apartó su corazón de Dios, ¿no? Porque por complacer a esas mujeres, él accedió a tener ídolos aquí, ídolos allá, a levantar templos, a levantar altares, a quemar inciensos, por lo que esas mujeres no dejaron de sus tierras, hicieron que el corazón de Salomón se extraviara. A raíz de esto, viene un hombre, se levantan enemigos contra Salomón cuando había sido su reinado, un reinado de paz. Al final de sus días se levantan enemigos que habían sido de David, se levantan contra Salomón, ya cuando él está anciano. Dentro de ellos se levanta un hombre que se llama Jeroboam. Y desde el versículo 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificando Milo, cerró el pórtico de la ciudad de David su padre. Pero fíjense la característica de Jeroboam. Y este varón, Jeroboam, era valiente y ¿qué? Esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Jeroboam empezó a hacer lo que Salomón dejó de hacer. Fue diligente. Y si ustedes siguen leyendo el capítulo, se encuentra con un hombre, con Ahías, que era un profeta, y él le da una profecía a Jeroboam y le dice que Dios había roto el reino de Israel y que se lo iba a quitar a Salomón y que le iba a dar una parte a él. O sea que si bien iba a guardar en Salomón una parte, porque era una promesa hecha a David, pero el resto del reino se lo iba a entregar a Jeroboam. ¿Por qué? Porque él fue diligente. Tuvo cuidado de no enredarse con los ídolos de las mujeres. Ya después vemos que Jeroboam, pues como todo ser humano, ¿verdad? Pecador al fin y al cabo como uno, también se desvió, ¿no? Y pagó las consecuencias de sus decisiones. Pero aquí podemos exaltar una cualidad de Jeroboam, que él fue diligente en ese momento, ¿no? Y yo pienso que en nuestra vida no siempre somos negligentes, que es lo opuesto a ser diligentes, pero debemos de ser muy cuidadosas, de ser diligentes. El punto aquí es que el diligente puede tomar posiciones de liderazgo. Así es. No me acuerdo cómo iba muy bien la frase, pero en el instituto nos la repetían mucho, como que Dios siempre usa a personas que están ocupadas, ¿no? Y tiene que ver con el principio bíblico de si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, ¿no? O sea, Dios nos va llamando cada vez a más compromiso, ¿no? O sea, no piensen que porque uno está sirviendo a Dios tiempo completo, Dios ya no nos pide nada, ¿verdad, Sofía? ¿No? Ya no te pidió nada desde los 19 que dijiste, aquí estoy, Señor. Dios pide cada vez más, o lo pita, ¿no? Dios nos va pidiendo día con día algo, un compromiso más allá, ser diligente de una mejor manera en otra área que hemos descuidado, pero ese es el punto, que a veces descuidamos y Dios nos pide ser diligentes, y una persona que es diligente puede ir ascendiendo aún en
en un puesto de trabajo, ¿no? O sea, no van a poner de jefe al que es el último en entregar sus reportes, al que no cumple las reglas de la oficina o del trabajo, ¿no? Le van a dar o se va a quedar en el puesto del jefe aquel que fue diligente, que trabajó más, que se esforzó más, que a lo mejor renunció a más cosas, que fue el último en irse y el primero en llegar. Eso es lo que aún el mundo ve, ¿no? O sea, no le voy a dar, se jubila el jefe y no va a continuar el que acaba de entrar regularmente. Se queda el que ya tuvo un esfuerzo, el que trabajó con intencionalidad en todo ese tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Me llama la atención que Jeroboam tuvo una recompensa de parte de Dios por su diligencia. A él le dio parte del reino. Después él la perdió, ¿verdad? Por su obrar, pero Dios le había dado una promesa y se lo dice más adelante. Si ustedes leen los reyes, creo que solamente hubo 2 hijos de Jeroboam que fueron reyes, no me acuerdo. Pero no sé si fue 1 o 2, pero después de ahí, son unos capitulitos allá adelante, si tienen tiempo, léanlo, es muy interesante leer la historia de los reyes de Israel. Vamos a seguir con el siguiente punto. El diligente es recompensado por sus esfuerzos. Mari, Proverbios 13:4, por favor. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dice, desea y nada alcanza. ¿No? Me gustó una frase que leí, dice, desea, no alcanza, odia, codicia lo que quiere, dice, pero no hace lo que es factible. ¿Me lo lees otra vez, por favor? Sí. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el del diligente será prosperada. De los diligentes será prosperada. Será prosperada, ¿no? O sea, el diligente es recompensado por sus esfuerzos. Vamos a leer ahí también Proverbios 19:24. ¿Qué es lo que dice? Dice así, el perezoso dice, mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Ese versículo a mí se me hace muy extremo. ¿Cómo puede ser que estés ahí, tengas tanta pereza que ni siquiera puedas acercarte de aquí? O sea, ya no hablemos de que prepares, sino de que te lo comas. O sea, es tanta tu flojera, tu pereza, que ni siquiera hacer esto puedes, ni por el beneficio propio. Pero el que es diligente obtiene resultados, ¿no? Como dice aquí, dice, más el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, y no hace ni siquiera lo que es, o sea, lo que tiene a su alcance. Ya no hablamos de ir y esforzarse y buscar. Ir a buscar la cuchara. Ay, qué flojera. Como mujeres, o sea, yo, ¿qué tengo a mi alcance para prosperar en mi hogar? O sea, ¿qué tenemos? A lo mejor nos vamos a ir y vamos a tomar un trabajo fuera, pero ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué sé hacer? Porque no soy diligente. Dios me dio dones y talentos, los cuales muchas veces yo no pongo en práctica. Yo les he de confesar que muchas veces me cuesta. Para mí es más fácil decir, ay, me voy a dormir un ratito, y a veces se me va la tarde porque tengo sueño, no siempre, pero sí hay días, y sí, de vez en cuando soy intencional y me lo permito porque me abrumo y digo, hoy no, hoy me voy a desconectar. Me veo una película, me duermo y me quedo recostada a la tarde y descanso mi mente y descanso mi cuerpo. Pero eso está rico un día, ¿verdad?
pero quien lo practica y es su hábito día tras día, y está el bote así de tu casa y la cocina así de trastes y el piso manchado y tu cama no la has lavado, ni siquiera la tendiste en días. Yo creo que ninguna de nosotros somos así, ¿verdad? Porque yo les digo todo eso y todas se retuercen. Pero no, tenemos que ser diligentes. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Tú tienes idea, Gaby, qué talentos tienes? Pues a veces pienso que no quiero pensar, porque qué tal, sí, porque qué tal que a lo mejor yo me sobreestimo y no es correcto. O sea, yo pienso que para mí es mejor que Dios me vaya determinando de alguna cosa y yo la pueda ir realizando a lo largo de mi vida. Hubo cosas que yo realicé, pero no por mí, sino por gracia de Dios. Y entonces decir, híjoles, que yo... No, reconocer. Por ejemplo, hay talentos que uno tiene. Aquí mi amiga tiene el talento de la máquina de coser. qué belleza. ¿No? Y es buenaza, le hizo su vestido a su nuera para casarse. Entonces, cada uno de los que esa muchachita usó, se lo hizo su suegra. No, pero hay talentos y está bien reconocerlos y reconocer que si tenemos algo y si sabemos hacer algo y si Dios nos dio esa habilidad es porque Él nos la dio y alabarlo y glorificarlo por eso, pero tengo que usarlo. ¿No? Yo no soy muy talentosa, les he de decir, no sé costurar, no supe tejer, no sé bordar, no sé cocinar, no me muero de hambre, pero sí no tiene sé un talento, plancha, eso sí, como de soy muy buena tintorería. planchando y me encanta Una hacer. arruga no le ves a la conciencia. Eso sí me gusta, o sea que si en algún momento el Señor pues tuviera que ponerme a trabajar, pues planchando sí me mantengo. Pero así. Pero es ser diligentes. No sé si me estoy dando a entender con lo que el Señor nos dio, tenemos que hacerlo. Me encanta pensar aquí en el versículo cuando habla de el alma del perezoso desea, dice, y nada alcanza. Y me hace pensar, porque muchas veces yo soy así, de que en mi corazón siempre hay cosas, deseos para hacer. No solo en mi casa, sino con mis vecinas, o sea, con gente que conozco. Y cuántas veces digo, ay, tenemos que invitar a esta persona a comer, ¿no? Y fulanita la tengo que ir a visitar. O sea, en mi corazón están las intenciones, pero ahí se queda, ¿no? Y este versículo me hace pensar eso, ¿no? Dice que el alma del perezoso desea, dice, pero nada alcanza. Entonces es cuando ahí tenemos que ser diligentes, intencionales. Estamos viendo en la célula de Bernal, pues, ahí con Coleman y todo, el hecho de, bueno, hay estudios y eso, y una de las cosas era, de las tareas era que, pues yo me propuse regalar Biblias a mis vecinas. Y se pasó casi todo el mes, y dije, qué negligente he sido, ¿no? Porque siempre hay cosas para hacer. Entonces era dejar un día dejo todo y voy y hago lo que tengo que hacer. Y así lo hice, ¿no? Pero muchas veces, como dice este versículo, el alma desea, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, pero no somos diligentes, no somos específicas para alcanzarlo, ¿no? Y se pasa el tiempo. Sí. O sea, a veces siempre platicamos con Mati, que hace una amiga de toda la vida, y se tuvo que ir a vivir a otra ciudad, y esa tarde que ya estaba terminando de empacar y nos estábamos despidiendo, y ella me dijo, ¿no? O sea, ¿cuánto lamento no haber gastado más tiempo contigo? O sea, de ser intencional, decir, bueno, vamos y nos sentamos y platicamos y nos reímos, siempre andar corriendo. O sea, sí, vámonos, ya, tengo esta reunión, es que tengo que hacer. Y eso fue muy triste, ¿no? Aunque ahora la veo y todo, pero ella así me dijo, ¿no? ¿Cuánto lamento no haber gastado tiempo? ¿No? Porque el alma desea, pero no lo llevas acá. Ajá. Porque no eres diligente. No,
también cuán importante es dentro de la diligencia tener en orden nuestras prioridades. ¿No? Saber que nuestra relación con Dios es la primera y la que no se puede mover, que no puede pasar un día en que yo no le busque en su palabra y en oración, ¿no? Esperando su respuesta, porque también necesitamos tomarnos ese tiempo de esperar a escucharlo, ¿no? Que Él nos dirija, porque a veces oramos, leemos y vámonos, porque ya se nos hace tarde. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién sabe, verdad? Pero vámonos, en el camino iremos buscando la respuesta. Porque vivimos en un mundo así de microondas, que todo lo queremos rápido, ¿no? Ya no hay esa calma de decir, no hay prisa, ¿no? Pero las prioridades, tener en cuenta nuestras prioridades para ser diligentes, para desear y poder hacer y no quedarnos como ese perezoso que solo desea y no alcanza, ¿no? No sé qué propósitos. Ahora viene el fin de año, ¿no? Diligentes, o sea, Dios nos prestará, si Dios lo permite, un año nuevo. ¿En qué no fuimos diligentes este año? Que fue tu meta, tu propósito delante de Dios, y que Dios te prestará un nuevo año, si Dios lo permite, y que tenemos que ser intencionales, buscando nuestras prioridades, ¿no? Y tomando la iniciativa. Ser intencionales. Nancy, lo que decías acerca de cómo le da Dios liderazgo, ¿no? Y pensamos en nosotras como mujeres, que dónde está el liderazgo que Dios nos da, pues está en nuestro hogar, las que tenemos hogar, ¿no? Y en las que no tienen ya una casa que cuidar o hijos que cuidar, enseñar, Dios nos ha llamado a la mentoría, ¿no? Entonces el liderazgo sigue siendo parte de nuestro llamado. Y ahí es donde, como dice Nancy, entran los talentos y los dones, ¿no? Y ahorita que ella mencionaba que me puse a coser, yo no soy costurera, pero ahí empecé a aprender, y una de las cosas que me hizo hacer el vestido de novia a la chica con la que se iba a casar mi hijo el menor, pues era ganar su corazón, ¿verdad? Porque ella quería un modelo que costaba muy caro y yo dije, bueno, yo te lo hago, ¿no? Pero realmente fue un desafío para mí grandísimo hacer algo que nunca en mi vida había hecho ni había visto cómo se hacía. Entonces ahí en YouTube me ayudó bastante, pero es como eso, o sea, la diligencia nos lleva a mirar la vida de otros, ¿no? O sea, es un trabajo. Si limpio una casa y la tengo ordenada es porque estoy sirviendo a mis hijos, o estoy sirviendo, si hago un talento, que a lo mejor aquí mi hermana dice, yo no quiero engrandecerme, pero eso es cómo puede servir para alcanzar la vida de otra mujer, otras mujeres, ¿no? Que pueden estar necesitadas, no solamente de tiempo, de ser escuchadas, pero también de quizás ayudarles enseñándoles un nuevo recurso para sus propias necesidades, ¿no? Entonces hay un liderazgo aquí que el diligente se le da y que le hace ser de bendición a otros. Sí, exacto, porque todos tenemos ese potencial de ir y ejercer ese liderazgo, ¿no? Y Pablo se lo deja en claro a Tito, ¿no? Cuando dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Todas somos más jóvenes que alguien y más ancianas que alguien, ¿no? Entonces todas tenemos la responsabilidad de ir y enseñarle a alguien más, ¿no? Ahora con Sara estamos queriendo, si Dios lo permite, en enero empezar un nuevo proyecto, que es la reunión para las señoritas de la iglesia, y queremos enfocarnos desde las niñas de 8 años en adelante, ¿no? Y como no solo queremos ir y traerles una reunión más, sino que ellas puedan vernos a todas nosotras como un referente de lo que una mujer en Cristo tiene que ser. Y no queremos que a nosotras la reunión de mujeres grandes acá está y ellas aparte, ¿no? Sino en qué manera nos vamos a involucrar nosotras en las vidas de Dana, de Zoe, de Ayelé, ¿no? De Sophie, la hija de Gabriel, de Audi, esta niña, la hija de Yasmín, no me acuerdo cómo se llama, pero tenemos muchas señoritas y niñas que el Señor nos ha prestado en esta iglesia, en las que podemos influenciar, es decir, aún el hecho de halagarlas, ¿no? A veces vienen así todas, a lo mejor tristonas, están creciendo y en toda esa etapa en la que no saben ni cómo se sienten, el hecho de decirle, ay, qué chula que vienes hoy, qué bonito te queda el vestido, o qué bonito te arreglaste el cabello, para ellas es como un estímulo, ¿no? Y tomarte, sentarte y decirle, ¿cómo puedo orar por ti? Porque a lo mejor ni nos relacionamos con ellas, ¿no? Al ser tanta la diferencia de edad, pero es bueno que ellas puedan ver una cercanía con nosotras
y que nosotras seamos las que la propiciamos, ¿no? Porque tenemos algo que enseñarles, que tenemos algo que compartirles. A lo mejor no toda nuestra vida ha sido en el Señor y hubo fracasos en nuestra vida, ¿no? Malas decisiones, pero aún de esas ellas tienen mucho que aprender, porque yo me equivoqué y te quiero enseñar que la palabra de Dios tiene un camino diferente para que tú no te equivoques. Pero fíjate que hay jovencitas que ¿cómo te puedo decir? Que les gusta incluso que les den un abrazo. Yo tengo esa costumbre desde siempre, no puedo decir que tiene poquito, desde siempre, de que me gusta saludar a las personas de un buen abrazo. De un buen abrazo, porque sí siento que así me saludan y saludo. Yo lo siento de parte tuya y de Gaby siempre. Y entonces he agarrado a las niñas de Uciel y le digo, venga mi niña, la voy a abrazar, y así, y ellas se acercan. Y luego, por cierto, el domingo se me corrió Matías. Le digo, bueno, como no me abrazas tú, voy a abrazar a tu papá por decir algo, ¿no? Y ya después algo le dijo la mamá y ya fue conmigo. Si lo único que quiero es abrazarte, hija, no te voy a hacer nada. Y con lo que podemos ir marcando, ¿no? La vida de esos niños. Un abrazo los hace sentir bien. Amados. ¿Quieres compartir algo? No, solo estaba pensando en el pasaje que me toca leer, pero todavía no me toca. Pues vamos a seguir porque me vino algo a la cabeza y busqué. El tiempo nos apremia, ¿no? Entonces, el diligente hemos visto 3 puntos. El diligente enriquece, no hablamos de acumular riquezas, ¿no? Sino de ser fructíferos, prosperar en ese sentido, ¿no? El diligente también puede ascender a posiciones de liderazgo, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Dios nos dio la oportunidad de influenciar la vida de otras también, ¿no? Como mujeres podemos ir y marcar otras vidas y tenemos que ser diligentes en ello, ¿no? También es recompensado por sus esfuerzos, ¿no? Ahí dice Proverbios 13:4, dice, más el alma de los diligentes será prosperada, ¿no? Si tú te esfuerzas vas a tener un fruto, un resultado, pero para eso hay que ser intencionales, la búsqueda de nuestras prioridades bien acomodadas, ¿no? Y bien claras en nuestra vida. Y el siguiente es que el diligente tiene proyecciones correctas para sus negocios. Proverbios 21:5, ¿qué dice? Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ok, dice, tienden a la abundancia, o sea, el diligente lo que proyecta va a traer un buen resultado. ¿Por qué? Porque es diligente. ¿Esto qué quiere decir? Que también planeó, tiene que haber una planeación detrás. No puedes decir, pues voy a hacer una casa, ¿no? Es como, aún en los evangelios el Señor dice que es necio, ¿no? Aquel que dice, voy a hacer tal o cual cosa y no se sienta a calcular. Entonces yo tengo que agarrar y calcular. Voy a ser diligente en un negocio, o voy a ser diligente en la administración de mi hogar, o voy a ser diligente en el talento que el Señor me prestó, o en el ministerio que el Señor me puso. Tengo que planear. Dice que era una frase del Club Bíblico, a lo mejor no la digo tal cual, ahí si se acuerdan ustedes díganme, pero dice que el que seguro no le tira el blanco, como que no le pega nada, ¿no? ¿Cómo era? O sea, el que hierras, o sea, el que no tiene un objetivo claro, Nunca le va a dar. no le va a dar a nada. O sea, no hay una meta, no hay una planeación, no hay nada, no va a haber éxito. Porque dice, el que se apresura, más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, ¿no? Pensaba ahora que tan común es el hecho de invertir tu dinero en la bolsa, porque ya no solamente es ir a la bolsa de valores de México, ¿no? Sino puedes invertirlo desde tu banco, o puedes hacer otras inversiones, o aún hay personas independientes que vienen y te dicen, no, invirtamos en esto, y vas a ver que
esto ganas el tanto por ciento al mes y no vas a ver, a fin de año vas a tener ya duplicado lo que tú invertiste. Y se aloca porque ve millones. Rápido, porque ya hiciste cuentas y dijiste, no, de aquí a diciembre voy a tener tanto. Pero dice, el que se apresura alocadamente va a la pobreza. No, y hoy en día hay tanta gente defraudada, perdiendo hasta la camisa que traen puesta porque actuaron Alocados, apresurados, sin pensar. Un ejemplo de diligencia puede ser José, fue muy diligente. en donde estaba en la cárcel, en donde estaba en la casa de Potifar, en donde él estaba el hombre muy diligente. Muy diligente. ¿Y qué pasó? Tuvo lo que dice Proverbios, abundancia. Sí, sí. Y se dan cuenta cómo, a pesar de las circunstancias que no eran las idóneas, nunca hubo una circunstancia idónea en la vida de José. Era un esclavo, ¿no? Vendido ahí en Egipto. Y él fue diligente, ¿no? O sea, no era que dijo, no, pues es que como ya me vendieron, soy esclavo, pues agacho la cabeza y pues ahora hasta la cárcel viene a dar y no, pues aquí mejor me quedo, me callo, a mí que no me vean, que no me metan, que no me... ¿Cuál sería tu pensamiento? José no se quedó con eso, dijo, no, yo tengo fuerza, tengo mucha intencionalidad, ¿no? Y él fue diligente, él terminó dándole de comer a los presos y después era el encargado de la cárcel, ¿no? Y de ahí hasta dónde lo llevó el Señor. Pero siempre le reclamó. Siempre aclamó al Señor. Claro. Y eso es lo que tengo que hacer. Sí, exactamente, ¿no? Pero mis proyecciones, al ser diligentes, cuando yo soy diligente, tienen que ser correctas y van a llevar a un buen fin. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Eso de laboriosa, Proverbios 13:11 dice, más las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Así es. Debe de haber un esfuerzo de mi parte. Yo no puedo pretender venir, tocar 2 puertas, vengo predicando el Evangelio y a cabo de 2 meses tener una iglesia llena. Requiere esfuerzo, constancia, diligencia, intencionalidad, cuidado, dedicación. ¿Vieron todo lo que implica ser diligente? Es más paciencia. Paciencia, amor, Sobre todo. ¿no? O sea, un amor correcto. Entonces, las proyecciones del diligente son correctas en sus negocios porque es diligente. No se aloca, no es precipitado. Tengo que pensar, planear, ¿no? Tiene que haber planeación también. Y el último punto dice que el diligente administra bien sus bienes. Proverbios 27:23 hasta el 27, por favor. Dice, aunque mates al necio en un mortero, En Proverbios 27:23. No, sé diligente. 27, 27 desde el versículo 23 hasta el 27. ¿sí? Sé diligente. Ajá, eso sí. Ok. Hay que empezar a leer 22. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados.
Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Dice, mira con cuidado esa palabra. Una vez más habla de ser diligente, de conocer, ser diligente en conocer y con cuidado lo que Dios te da. ¿Qué te dio? ¿No? De hecho, nos da un auto. Bueno, el auto, yo tengo que ser diligente en el cuidado de ese auto. Yo no lo puedo andar hasta que se truene. Si le escucho un ruido, mi papá, desde muy chiquita, o sea, yo me subo a un coche y conozco el ruido del motor de mi auto. Lo conozco perfecto. Y cuando no se escucha de la misma manera, más rápido me doy cuenta yo que con el motor. Pero porque tengo un entrenamiento desde antes. Porque mi papá nos subíamos al coche y decía, cállense. A ver, escuchen este ruido. Sí, ¿de dónde viene? Y a todos nos tenía así. A ver, nos decía, yo creo que viene de atrás de ti, Nancy. Y estábamos todos. Y dice... Y ya decíamos, no, sí, o no, y así nos traía todo el tiempo, o sea, pero Dios nos da posesiones, Dios nos da bendiciones, nos ha dado una familia. Por ejemplo, yo tengo que ser muy diligente con la familia que el Señor me prestó. Dios me prestó 2 hijos. Uno está a 3 meses de cumplir 18 años, a un poquito más de 6 meses, no, como 9 meses de irse de casa por primera vez a estudiar. Y tengo que ser muy diligente, porque el Señor me está acortando ya los tiempos. ¿En qué es lo que yo estoy invirtiendo en la vida de mi hijo? ¿No? Yo creo que esas son las cosas que más cuidado debemos de tener. ¿No? Aquí habla de unas ovejas, de cómo conocerlas y tener cuidado de ellas. ¿Por qué? Porque de ellas venía el sustento de esa familia, que es lo que el Señor te dio. ¿No? Mi papá fue taxista muchos años, entonces si no se ponía presto con el coche a saber que todo andaba bien, pues no había sustento para la casa, ¿verdad? Porque de ahí provenía. Pero también Dios nos ha dado bendiciones en vidas, que son nuestros hijos, tal vez nietos, tal vez no están cerca, pero tenemos que ser intencionales, ser constantes, cuidadosas de lo que el Señor nos ha prestado, ¿no? Y saber serlo en la medida del tiempo en el que vivimos, porque no es lo mismo lo que yo puedo invertir ahora con mis hijos que están en casa que lo que ustedes pueden invertir en sus hijos que están fuera, que ya se casaron, que hicieron una vida, que son adultos, que toman sus decisiones. Pero, sin embargo, el Señor sigue pidiendo que seamos diligentes, porque mamás no hemos dejado de ser, como oramos por nuestros hijos, ¿no? Somos intencionales en esa parte de saber exactamente cómo orar por mi hijo, por mi hija, qué pido por él, cómo le clamo a él. No solamente a veces es orar por la salvación, sino también saber exactamente, o sea, Señor, o sea, en el carácter de nuestro hijo, como desde muy chicos orar. El otro día, no me acuerdo quién me preguntó que si yo ya estaba orando por la esposa de mis hijos. Y yo, no, el Señor va a venir antes, mis hijos no se van a casar. Pero yo no lo sé. Eso es lo que yo creo, que el Señor va a la suegra. Eso dije más hace de la 20 mamá años. salió. Ahí salió la suegra, sí, ¿no? Pero yo no sé, ¿no? Esa es mi respuesta. Siempre he dicho, el Señor no tarda mucho en venir, entonces capaz que mis hijos ni se casan. Pero, o sea, porque realmente es una esperanza que tengo en mi corazón de que el Señor venga pronto, pero no porque mis hijos no se casen, sino porque creo que el Señor no está tan lejos por venir. ¿No? Pero tenemos que ser intencionales de administrar no solo los bienes materiales, como cuidamos de nuestra casa, porque yo aquí las conozco un poquito a cada una y creo que la mayoría, todas somos muy diligentes en el cuidado de nuestra casa, de cuidar lo que el Señor nos dio, tanto en lo físico, o sea, los muebles, la limpieza, como la comida, el administrar, el dinero, ¿no? Y todo eso, pero mucho más allá de eso, Dios nos dio una familia. Creo que aquí todas somos mamás.
Entonces, ¿cómo seguimos cuidando a nuestras mamás? Las que tenemos esposo, ¿cómo estamos cuidando de él? Seguimos siendo esa ayuda que ellos necesitan. No de mamá, sino de esposa, que a mí a veces me cuesta. No ser una mamá, sino una esposa que él necesita, ¿no? Entonces tenemos que ser buenas administradoras y eso requiere constancia, el conocimiento, cuidado, ser diligentes, intencionales. Y bueno, ya terminando, vamos a ir todas allá de Deuteronomio 6 y dirán, ¿qué tiene que ver Deuteronomio 6 con todo esto? Pues tiene mucho más. Y son 25 versículos, se quedan menos. Quisiera leerlo todo, pero creo que todas tenemos más o menos un conocimiento de lo que trata de Deuteronomio 6, ¿no? Donde Moisés les reitera el mandamiento, les habla del gran mandamiento que Dios les pide al pueblo de Israel y empieza así, dice, estos pues, le está diciendo Moisés al pueblo, ya están ahí nomás en Deuteronomio, están ahí ya casi por entrar a la tierra prometida, ¿no? Y le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y aquí está la clave, ¿sí? Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y empiezan los versículos que más conocemos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero aquí el punto es, en el versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Cuál creen que sea esa palabra? Amarás al Señor tu Dios. Sé diligente. Ser diligente en amar al Señor. Sé diligente. Una sola cosa quería Dios. Y es la mismísima que nos sigue pidiendo hoy en día. ¿Quieres una vida buena? O sea, no estoy hablando de que nunca te pase nada malo, de que no vengan pruebas, sino una vida abundante como la que Cristo promete. Aquí dice, cuida de ponerlos por obra. Y no solo eso, también implicaba diligencia, no solo en mí, sino que dice, y tu hijo y los hijos de tus hijos. Aquí no se acaba. Mi responsabilidad no termina en que yo los cumpla. Mi responsabilidad no terminó con mis hijos. Mi responsabilidad, porque dice, y cuida que los hijos de tus hijos, nuestros nietos. ¿Qué estoy haciendo con mis nietos? Estoy siendo intencional. Pero ahora, retrocedamos. Cuida de ponerlos por obra hoy. Porque eso es lo que dice hoy. Dice, oye Israel, amarás al Señor tu Dios. Dice, en primer lugar tenemos que estar muy conscientes, y leía un comentario que decía que si estuviéramos tan conscientes del versículo 4, otra cosa sería nuestra vida. Dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es. Si el pueblo de Israel hubiera tenido totalmente claro esto, no hubiera habido idolatría en él. Pero nos olvidamos.
Me gusta mucho Romanos, me lo ha compartido últimamente una amiga querida, una nueva amiga muy querida. Romanos 12:12. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración. Dice, gozados en la esperanza. Qué difícil es gozarte en un tiempo de tribulación. No, pero yo decía hoy en la mañana, Señor, yo no quiero perder el gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias en las que vivimos, depende de la esperanza que tenemos en Él. Y cuando perdemos eso, dejamos de ver que Jehová Dios, Jehová uno es. Y Sofonías dice que Él sigue sentado en su trono. Y cuando una persona se sienta, es porque ya acabó toda la obra, ¿cierto? Yo me siento cuando termine de limpiar. Y ya digo, ay, qué rico, ya acabé. ¿No? Entonces Jehová está sentado, Dios está sentado. Él ya acabó. Así. Entonces, si Él es soberano, y Él me pide, Él solo pide una cosa de mí, que lo ame con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y en las fuerzas implica que yo sea diligente, que es el tema que me compete el día de hoy. La diligencia en el hecho de amar a Dios, el hecho de cuidar que mi corazón esté y mi alma y mi mente estén centrados en ese amor. Porque cuando yo dejo de centrar todo lo que implica mi ser, mis emociones, mi voluntad y mis fuerzas, las dejo de centrar de estar centradas en el amor a Dios, voy a dejar de ser diligente en lo demás que Dios pide de mí. No puedo ser diligente en todo lo demás que Dios pide cuando yo no soy diligente en las cosas, en la única cosa que Dios pedía de Israel. Jehová, no olvides que Jehová es uno, Él es Dios, el único, y que lo tienes que amar de toda tu alma, de toda tu mente, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tengo que ser intencional en amarlo, en buscarlo, ¿no? Porque no puedo con lo demás. Y me gustó mucho este capítulo. Ayer compartiéndolo con Lupita, ella fue la que me llevó este pasaje y yo me puse a estudiarlo. ¿Romanos qué? Romanos 12:12. Pero también le dice que se cuide de no olvidarse en el versículo 12, Deuteronomio 6:12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos. Pero le dice, o sea, vas a llegar y vas a habitar. Esos son los versículos anteriores. En el 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, le dice, cuídate. No te olvides, cuídate de no olvidarte. Si es difícil gozarte en un mal tiempo, es muy fácil olvidarte de dónde proviene todo y dejar de ser diligentes. Olvidarte que lo que tienes no es de tu trabajo, es del esfuerzo que Dios te permite. Viene de las fuerzas, aún lo físico que puedas tener, viene de las fuerzas que Dios te dio para que lo tuvieras, de la inteligencia que te dio para que pudieras desarrollar ese trabajo. Dice, cuídate de no olvidarte, porque tú estás disfrutando algo que tú no hiciste. Ni tenías. Y termina el capítulo diciendo, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dice, cuidemos de poner por obra.
pero les voy a leer un comentario, el comentario de ese versículo. Y dice así, dice, si pudiésemos cumplir perfectamente solo el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y poder decir, nunca lo he dejado de cumplir, nuestra justicia personal sería tan grande que nos calificaría para disfrutar de los beneficios que comportaba el estado de inocencia. O sea, si yo solo me enfocara en amar a Dios y pudiera cumplirlo cada día de mi vida cabalmente, amar a Dios de esa manera, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, si yo pudiera realmente cumplirlo día de mi vida, yo hubiera podido permanecer en el huerto del Edén. Ese era el estado de perfección de Adán y Eva, ¿no? Estaban ahí, hablaban con Dios cara a cara, Él los veía, caminaban juntos. Pero no, fíjense, pero no. Ahora, eso ya no pudo, ¿verdad? Porque salimos de ese huerto, Adán y Eva pecaron. Dice, si continuásemos en la observancia o en el cumplimiento de todo lo que está escrito en el libro de la ley, estaríamos justificados por la ley, ¿cierto? O sea, si yo agarrara y cumpliera todas las leyes que aquí están escritas, pues estaría justificada por medio de la ley. Dice, pero nadie pudo albergar semejante pretensión, así que nuestra obediencia sincera ha de ser aceptada a través de un mediador, como a través de un mediador hemos recibido, mediante la sola fe, la gracia de la salvación. No podemos amar a Dios de una manera perfecta. No podemos cumplir la ley de una manera perfecta. El tema era ser diligentes. Dios solamente pide que seamos diligentes, no perfectos. Que seamos cuidadosas, que seamos constantes, que perseveremos, que nos esforcemos, pero no de ninguna manera Dios nos pide que seamos perfectos. La perfección solamente la puedo tener Cristo, porque solamente Él nos pudo amar de la manera correcta y solamente Él pudo cumplir la ley de la manera correcta. Yo no. Entonces, más que un desánimo, a mí me alentó esta expresión, el saber que sigue siendo solo por fe, solo por su gracia, el que yo puedo aún ser diligente, porque no depende de mí, depende de Él. Y ya me eché 10 minutos más, así que vamos a orar. Espero que les haya sido de bendición. Para mí fue mucha bendición estudiar